En esta ruta que hoy de nuevo enfilamos a la búsqueda de las esencias de nuestros pueblos, hemos cogido la dirección que nos lleva por la carretera de Andalucía. Tras dejar atrás Alcaraz y Villapalacios, a escasos 5 kilómetros de esta última, cogemos el desvío que nos marcará el destino de nuestro programa de hoy, Bienservida. Situada a 108 kilómetros de Albacete, se encuentra enclavada en un hermoso valle de la zona serrana de Alcaraz. Rodeada de naturaleza de monte alto y bajo, el olivo se muestra de manera omnipresente como un anuncio de su proximidad a la provincia de Jaén, cuyo límite se encuentra en las propias faldas de su población. Hubo en este lugar un pasado de origen ibérico, como lo atestigua el hallazgo en el entorno de donde hoy se sienta la ermita de la Virgen del Turruchel, de una pieza de arte ibérico que ha dado una gran popularidad a estas tierras: su famoso León de Bienservida. Fechado en el siglo IV a.C., es una escultura sumamente original que representa a un león sujetando con sus garras delanteras la cabeza de un hombre barbudo. En la actualidad se encuentra en el Museo de Albacete. En el siglo XIII perteneció a Alcaraz y posteriormente se convirtió, junto a Villapalacios, Villaverde de Guadalimar, Riópar y Cotillas, en una de las 5 villas de los Manrique, condes de Paredes de Nava, a quienes fue cedida por Juan II. Cuentan que antiguamente esta aldea se llamaba Matilla y que el actual nombre de Bienservida se debe a doña María Luisa Manrique de Lara, visitadora ilustre de esa villa en los primeros años del siglo XIV. Esta descendiente de los condes de Paredes fue agasajada y también servida en esta localidad, que dio lugar a su nombre actual. Su vinculación parece confirmada en una inscripción que existe en un cáliz que se conserva en la iglesia parroquial de San Bartolomé y que esta señora regaló a los condes de Paredes. Paseando por sus calles, unos muros en ruinas con piedras que destilan historia se esconden entre casas. Poco se sabe de este vestigio del pasado, que pudo haber sido una torre fortaleza o las dependencias de una iglesia. Pero ahí está, oculto, con esos huecos que más que hornacinas para colocar santos, parecen troneras para montar lombardas o arcabuces. Con una parte del pasado que, a buen seguro, debió sostenerse sobre esas piedras, buscamos los pilares sobre los que se asienta económicamente el presente. Es la agricultura el motor de este lugar, donde el olivo se convierte en su auténtico símbolo. Es el rey de estas tierras. De su variedad de aceituna picual se extrae uno de los mejores aceites de nuestra provincia, que se canaliza a través de 2 cooperativas. De menor importancia, aunque con una actividad significativa, merece especial mención el sector de la construcción. Este afán por construir y rehabilitar bien pudiera estar motivado por el gran atractivo turístico de este lugar. Además de su gran riqueza cinegética, este bello entorno serrano, plagado de naturaleza en su estado más puro, se encuentra en el incipiente diseño de un turismo rural con grandes posibilidades de futuro. Albacete para todos. Situado casi en la misma línea fronteriza que separa la provincia de Jaén de la de Albacete, admira comprobar el agraciado y hermoso enclave donde se asienta Bienservida. En este paraje, a medio camino entre la limpia belleza de la Sierra de Alcaraz y los magnéticos campos de Montiel, reluce esta villa cuajada de historia y ambiente rural. Como una madre en cuyas faldas se arropan sus hijos, la iglesia parroquial de San Bartolomé ejerce de faro tutor, alrededor del cual se despliega la vida y el casco urbano de la localidad. Tiene Bienservida un largo y pausado paseo por esas callejuelas que configuran 2 barrios diferenciados, el de la parte alta y el más antiguo, el de su zona más baja. 2 robustos y añejos chopos presiden una plazuela de la que parte su calle principal.
Por esta vía llegaremos a la bonita y recoleta plaza de esta villa, donde se concentran sus construcciones más emblemáticas. En su frontal, la casa consistorial, actualmente en proceso de rehabilitación. Enfrente de ella, la cara norte de la iglesia parroquial y una fuente central. Y en uno de sus costados, una espléndida casa propiedad de un diplomático español. Pegado a este eje central se estira bien servida, ofreciendo al curioso viajero estrechas calles llenas de sabor rural por las que perderse en el tiempo. Pueblo encantador y bien armado, de los de antes o de los que ya apenas quedan. Un lugar perdido y a la vez cercano, con ese telón de fondo que siempre es la sierra, de cuyos aromas van bien servidas sus sinuosas calles y coquetas casas. Esta bella disposición de pulcros tejados, que bien merecerían el pincel del pintor, nos muestran lo que es su casco más antiguo. En este pequeño lugar se esconden recoletos rincones solo disponibles para quien quiera descubrirlos. Plazuelas y callejuelas por donde sus gentes transitan a diario sin ruidos y sin prisas. Todo está cerca porque bien servida es una villa que se apretuja sobre sí misma, como queriendo guarecerse de los fríos cuando llega el invierno y de los calores cuando aparece el verano. A diferencia de otros pueblos de este entorno, sus gentes tienen una especial predisposición a seguir viviendo en el lugar que les vio nacer. Debido a ello y a una pequeña economía que logra mantenerse, su población se encuentra estabilizada, sin que le haya afectado en demasía la inmigración que en su momento tuvo. Lugar tradicional de veraneo, cuando llega a la época estival, su población aumenta. Pues actualmente contamos con una población de 950 habitantes, creo que son 948 exactamente. Posiblemente sea uno de los pueblos de la provincia, pero sobre todo con seguridad de la comarca de la Sierra de Alcaraz, que en la década del 90 al 2000 vamos manteniendo la población. Tenemos un dato importante, que actualmente escolarizados tenemos 116 niños, lo que quiere decir pues que en esta década las personas que se han ido casando, se han ubicado en su pueblo, están viviendo, están trabajando y por lo tanto pues sus hijos han nacido aquí y es lo que hace que Bien Servida se mantenga. Altivamente desnuda a los cuatro vientos, surge encaramada en esa especie de proa la iglesia parroquial de San Bartolomé, su monumento más significativo. Su cara lateral norte ofrece aspectos diferenciadores respecto a su cara sur. Unos sólidos contrafuertes sostienen una interesante estructura llena de eclecticismo. Esta iglesia corresponde más o menos sobre el siglo XVI y es importante, hace muy pocos años fue declarada bien de interés cultural. Externamente no llama demasiado la atención, simplemente es una nave, es una iglesia grande, 60, no tiene ningún edificio adosado, tiene unos contrafuertes muy importantes, como se han podido apreciar, tiene una torre también redonda, una torre también defensiva, era mayor, hace años era mayor, había un reloj, parte de la torre se derrumbó y para acceder a la torre pues hay una escalera de caracol, también muy bien conservada. ¿Qué es la que motiva que la torre sea redonda? Claro, es la que motiva que sea redonda y también sea defensiva. Y también de importancia pues podemos encontrar las dos entradas, una la del sol, que la menos dicen que antes era la entrada principal de la iglesia, ahora es la secundaria, por así decirlo, y otra que es la entrada que da a la plaza del ayuntamiento. Esa entrada es gótica, tiene se llaman unos arcos, unas arquivoltas de medio punto safonadas y tienen también motivos vegetales, los capiteles, y es gótica. La del sol es más clásica y también es sencilla. Bien, una vez que hemos conocido las características exteriores de esta iglesia, pasemos a su interior. ¿Qué nos vamos a encontrar dentro? Dentro
A simple vista, como podemos ver, nos encontramos en una iglesia con una sola nave. Dentro de esa nave principal tenemos, antes de llegar al presbiterio, que es donde está el altar, pues tenemos 5 tramos bien diferenciados, donde hay una bóveda de medio cañón, rebajada, con algunos lunetos, que esos son reformas posteriores de la época del barroco. La parte más importante de esta iglesia, como casi todas las iglesias así sencillas, que no son demasiado complicadas en su ejecución, pues es la cabecera. Tenemos una cabecera que es cuadrada, con una planta plana, y luego la cubierta, como podemos ver, es una cubierta gótica con una bóveda de crucería. No es una bóveda simple, una bóveda de aristas, y está apoyada en capiteles renacentistas. Vemos también que esta parte está en piedra, como el resto de la iglesia, pero hace unos años se picó y salió a la luz la piedra, que es piedra también de la zona. Y vemos también que tenemos 2 ventanas diferentes. La luz que entra en la iglesia viene por ellas. En este baptisterio se encuentra, sin duda alguna, la joya de esta iglesia, un magnífico retablo. Como usted bien dice, es un retablo magnífico. En el primer cuerpo tenemos solo un banco donde están las figuras, los relieves de San Pedro y San Pablo. Los demás han desaparecido por la guerra. Luego ya en el segundo cuerpo tenemos las hornacinas vacías de los 4 evangelistas, también desaparecidos por la guerra. Tenemos también en ese cuerpo 2 pinturas. A la izquierda tenemos la Anunciación a María y a la derecha, que está mucho más deteriorada también, tenemos la Asunción de María. Si vamos subiendo en esta primera parte de retablo de esta época, tenemos luego en esas hornacinas aparecen los mártires. De izquierda a derecha tenemos a San Esteban, San Juan Bautista. En el centro tenemos la talla del patrón de San Bartolomé Apóstol. Luego tenemos a San Sebastián y a San Lorenzo. En definitiva, este primer cuerpo pues tiene unas columnas con baquetones y con capiteles jónicos. Nos encontramos ahora ya en el tercer y cuarto cuerpo, que forman parte de la segunda etapa de retablo. Pertenece a finales del siglo XVI o principios del siglo XVII, muy diferente a los 2 primeros cuerpos. Aquí nos encontramos con que las columnas, como veis, son estriadas, con capiteles corintios, y también tenemos dentro ya de la escultura, estas 2 primeras partes son santos padres de la Iglesia. No están muy bien determinados cuáles son. Tenemos también en el centro a Santa Mónica. En la hornacina pues se ve claramente pues una hornacina rebajada con casetones muy policromados, y en la pintura, que es la verdadera obra de arte de este retablo, es la pintura, las telas, pues todas pertenecen a escenas de la Pasión. Ya subiendo al cuarto cuerpo, pues nos encontramos en el centro el Calvario, San Juan, María, el crucificado, y también con escenas de la Pasión en la pintura. Y ya en el ático, que es donde culmina este retablo, tenemos al Padre Eterno, que es un medio busto. Para terminar también, para hablar un poco ya del retablo, comentar que es un lujo tenerlo aquí. Es una obra magnífica, deteriorada y, como ven, con mucho polvo, sobre todo por obras que se han acometido y que no se ha protegido debidamente, pero tenemos la buena noticia de que en breve pues acometerá la restauración por parte de la Junta. En la nave central, en el muro de la epístola, hay 2 capillas. Una de ellas, la más importante, es la capilla de Nuestra Señora de Turruchel, que es la vocación mariana que en este pueblo tenemos. Como podemos ver, la capilla tiene tintes muy barrocos sobre una planta de cruz griega. La imagen, donada por familias de este pueblo, posterior a la guerra. Si a esta talla se le tiene gran devoción, como he comentado, hay otra que es la más antigua,
la única que se ha conservado anterior a la guerra. Personas dicen que puede datar incluso del siglo XIII, siglo XIV, es la que nosotros llamamos cariñosamente Virgen de la Piña. Y ya para terminar, pues reseñar la pila bautismal, que es muy antigua, y también la columna de fuste liso que sostiene el coro, donde antiguamente había un órgano. Cercano a la localidad se encuentra el santuario de Nuestra Señora del Turruchel, patrona de la villa. En este lugar, un 11 de enero del 1500, un agricultor labrando se encontró la talla de la Virgen. A esta ermita se conduce el tercer domingo de mayo la imagen de la Virgen, que será devuelta al pueblo en romería el 28 de agosto, para las fiestas de San Bartolomé. Historia y tradiciones van entretejiendo el cuerpo serrano de este lugar, que también tiene en su rica y variada gastronomía una parada obligada para hacer un alto en el camino. Llegado el momento de reponer fuerzas, la emprendedora y voluminosa Asociación de Amas de Casa de Bienservida han querido mostrarnos diversos aspectos de los platos más representativos de su cocina tradicional. Con ese punto que solo saben dar las buenas cocineras, hoy les presentaremos un postre muy original, galletas fritas. Además, no se pierdan la receta del caldo arriero, muy típico de todo este entorno. ¿Cómo se llama este plato? Se llama caldo arriero. Bien, ¿y cuáles son los ingredientes que utiliza usted? Mire, lleva carne, lleva hígado, lleva aceite de oliva, lleva pan rallado y huevo y un poquito de pimentón. También un poco de ajo. También ajo, también lleva ajo. Bien, vamos a ver cómo lo elabora usted. Bueno, pues se sofríe la carne y luego cuando ya está la carne casi sofrita, se le pone el pan y se le pone la clara del huevo. Se sofríe un poquito, luego el hígado se machaca en el mortero y cuando ya está casi sofrito se le pone el pimentón, el hígado, se le da todo una vueltecica y entonces ya se le pone el agua. Cuando está como una media hora hirviendo, entonces la yema del huevo se machaca en el mortero con una poquita de agua y se le mete, se le echa a la sartén y se le da una vueltecica y ya está. ¿Cómo se llama este postre? Galleta frita de Bienservida. Bien, ¿y cómo lo haces? Lleva aceite de oliva, galleta, María gorda, con flan, huevo y azúcar. Bien, ¿y cómo lo elaboras? Pues hago el flan primero, cuando ya está frío se lo pongo a la galleta, las junto 2 galletas, las frío y entonces después le echo azúcar por encima. Y ya simplemente eso. Bien, pero tiene un pequeño secreto y es que el aceite no puede estar ni muy frío ni muy caliente. No, tiene que estar, el aceite sí que ya está frito, entonces se deja temperatura media, el fuego a medio, y porque si no la galleta se quema. Y hay otro pequeño truco que me comentabas antes, que es que el tiempo que tiene que estar la galleta friéndose. Sí. Pues entonces, por ejemplo, si tienes una sartén que caben 4 o 5 galletas, cuando terminas de echar la última, le das la vuelta a la primera. Cuando ya terminas de darle la vuelta a la última, entonces pues se reconoce claro que hay que sacar la primera. Se deja en un plato con unas servilletas de papel que empape el aceite y entonces ya se le echa el azúcar. Pocos lugares tienen los encantos naturales que acumula Bienservida en todo su término. Las esperanzas que tienen depositadas en el desarrollo de un turismo rural están bien cimentadas en un entorno lleno de posibilidades. Cercano a Bienservida se encuentra uno de esos parajes vírgenes aún por descubrir y que el ayuntamiento quiere potenciar. Se trata de una formación rocosa circular muy parecida a la del nacimiento del río Mundo, en cuyas alturas nace una pequeña fuente. Es el Pico del Padrón. Una cascada natural en forma de cola de caballo va cayendo al vacío entre las rocas, descubriendo un rincón donde el agua y la naturaleza se muestran con toda su fuerza y esplendor. Un pequeño riachuelo va descendiendo y abriéndose camino entre una variada vegetación que crece despreocupada. En este lugar deliciosamente fresco, conocido con el nombre de La Pileta, surgen bonitas fuentes para el alivio del cansado excursionista que tiene en este entorno el marco ideal para realizar todo tipo de actividades al aire libre.
Siguiendo el curso de este riachuelo que va a desembocar al río Mesta, nos encontramos con un campamento juvenil de verano que también oficia de camping. Aunque ahora vacío, es el tibio comienzo del desarrollo de un turismo rural que pretende tener en esta zona en el futuro un especial protagonismo. Atrás queda la bella cascada de la Pileta, pero sus aguas, tras un rápido descenso, van a parar a esta pequeña presa que la retiene formando esta piscina natural. Agua, naturaleza y vida, tres componentes esenciales que tiene bien servida para dar y tomar. Dejamos atrás este lugar encantado y seguimos en plena naturaleza. Fija la mirada en esos olivos que son el alma de estos paisajes y el sustento tradicional de sus gentes. Pocos animales quedan de carga ya en este lugar, pero los que quedan aún siguen haciendo ese recorrido entre las oliveras y las almazaras para depositar allí su aceituna. Dos cooperativas de aceite sirven para canalizar toda la producción de oliva de su término municipal. Pues la cooperativa debió fundarse alrededor del año 48 o 50 aproximadamente. Hoy cuenta con 308 socios y con la capacidad que ya esta mañana adelantaba, con una capacidad de 2 millones de kilos de aceituna por término medio. Precisamente ahora estamos en plena campaña, estamos produciendo un aceite de altísima calidad. El problema de estos aceites que hay por esta zona y por otras zonas también de la provincia de Albacete es que es difícil encontrarlos, por ejemplo, en Albacete capital, en lo que son los comercios normales y corrientes. Efectivamente, ese es un problema que tenemos, el problema de comercialización, porque nosotros embotellamos una cantidad importante, pero puede ser el 10% de la producción, más que nada por los propios socios de la cooperativa. El resto, pues luego vienen y se vende como se puede y cuando se puede. Creo que la mayoría de nuestros aceites van a Italia, por lo consiguiente nosotros pagamos los gastos, pagamos todo lo que hay que pagar en la recolección y luego las ganancias de ese aceite se lo llevan precisamente los italianos, los que no han puesto nada en él. Bueno, ¿y por qué son las cosas así? Pues yo pienso que son las cosas así porque tampoco nos hemos decidido a muchas cosas que hay que decidirse. Por ejemplo, hay que decidirse, y estamos en ello, a conseguir una denominación de origen de la Sierra de Alcaraz. Y si tienes oportunidad de probarlo, pruébalo, verás qué calidades tiene en sabor, en olor, en todas las características. En textura del aceite, verás cómo tiene una textura fuerte. Es una calidad, no es porque sea mi pueblo, lo mismo los pueblos de alrededor, debe ser igual. Calidad excepcional en la Sierra de Alcaraz. Alimentados por la curiosidad, no queremos abandonar bien servida sin que alguien nos hable de una vieja tradición hoy ya perdida. Dicen que en este lugar se fabricaban no hace mucho las mejores hoces para la siega, siendo estas muy solicitadas y apreciadas por los agricultores de diversos puntos de nuestra provincia y otras limítrofes. Sí, eran las mejores por la forma de hacerlas, que era totalmente artesanal, y tenían una ligereza que les proporcionaba una labor muy fácil a los gentes para trabajar, y a través de eso uno a otro se iba comunicando y acudían de todos los pueblos de La Mancha aquí a por hoces. ¿Y cómo se hacían? Porque que una hoz sea mejor que las demás tendrá que tener algún secreto. Sí, porque aquí las hoces se hacían de un trozo de hierro y otro de acero pegados. Entonces, al terminar la hoz, la parte de adelante tenía el trozo cortante y la de atrás, como no estaba templado, no saltaba. Entonces tenía mucho más aguante a la hora de la siega. Luego, como también eran un poquito mayores, también los segadores entre ellos comentaban que daban más manojo. Digamos que el manojo era lo que se pillaba de una vez con la mano, la miel. Sin embargo, es una industria que ha dejado de florecer, ¿no? Sí, porque llegó un momento que aparecieron las segadoras, decayó un poco, luego empezaron en un sitio, le dicen La Solana, a fabricarlas con máquinas, las abarataron mucho y ya no se podía seguir con el sistema tradicional. ¿Y todavía se conservan alguna de estas hoces? ¿Usted sabe si aquí gente del pueblo todavía conserva aquellas hoces primitivas? Sí, normalmente toda la gente mayor tiene en sus casas alguna. Unos que la guardan de recuerdo, otros que la tienen en la cámara como olvidada, pero hay muchas. ¿Usted tiene alguna? Sí. Enséñeme una, hombre.
Bueno, pues esto es la que se denominaba verduguillo, que era la que se utilizaba para segar la mies, que las propiedades que ya hemos dicho de ligereza y dureza. Luego había otra Cójala. que se utilizaba para segar la alfalfa y la berza. Al llevar la curva y los dientes arriba era para que al arrastrar por la tierra la mano no sufriese y los dientes no se castigasen. La